Bien, buenos días nuevamente. Marcando ya este magnífico reloj que también sirve de teléfono, las 11:30, y habiendo comentado que dejaremos este cuarto de hora con respecto al horario inicialmente previsto en el programa, comenzamos esta mesa redonda sobre la colaboración público-privada. Un término que yo creo que a lo largo de estas dos jornadas anteriores ha salido con frecuencia en diferentes intervenciones y mesas como un hecho, también como no solo una realidad, sino una necesidad. Una necesidad también que probablemente en la coyuntura actual, no solo desde la responsabilidad pública de la representación de la ciudadanía a nivel de las diferentes administraciones, sino también desde la representación de las entidades sociales, sobre todo el mundo de los agentes empresariales y de todo lo que es también el ámbito no solo de las empresas, sino también de fundaciones, como tenemos aquí presente, se ve como una necesidad y una oportunidad, teniendo en cuenta que tras la pandemia que hemos vivido por COVID-19, toda esa financiación e inyección económica proveniente del marco de la Unión que nos vendrá a raíz de los programas o proyectos llamados Next Generation, va a significar una oportunidad. Y por tanto, la colaboración público-privada también en esta coyuntura se ve como no solo como algo deseable, sino probablemente como algo necesario. Vamos a intentar abordar esto en esta mesa redonda. Tenemos a 4 invitados, yo creo que muy interesantes, que nos darán diferentes perspectivas. Iré presentando a la medida que les vayamos dando la palabra. Vamos a desarrollar la mesa dándoles las palabras para que en torno a unos 10 minutos como máximo, si se pasan ya los iré cortando, para que podamos tener una visión desde su punto de vista. Y a ver si al final, en esta hora que tenemos de mesa, podamos tener al menos la oportunidad o la posibilidad de que algún tipo de diálogo mediante preguntas de vosotros y vosotras pues se pueda establecer. Sin más dilación, agradeciendo a todos los ponentes su participación en la mesa y a vosotros por vuestra asistencia, comenzamos. Vamos a comenzar dándole la palabra a Luis Enrique Flores Domínguez, que está aquí a mi izquierda. Gracias, Luis Enrique, por estar aquí. Es el secretario del Ayuntamiento de Sevilla. Uno como concejal lo conoce, es un hombre versado en el derecho administrativo, pues desde el ámbito de la responsabilidad que tiene y en todo su recorrido profesional, aparte de que tiene otros buenos hábitos, no digamos desde el ámbito futbolístico, pero sí es una persona que en este aspecto es una persona que tiene conocimiento y criterio. Y yo le dejaría su intervención preguntándole que pudiera compartir con nosotros cuál es ahora mismo la visión, el análisis que él hace desde el punto de vista del ámbito normativo, técnico-jurídico, en el que hay para que la colaboración público-privada sea una herramienta útil y que se pueda desarrollar a raíz de lo que tenemos, hablando también del tema de vivienda y política de vivienda, y con lo que teóricamente nos espera con la llegada de esos fondos Next Generation. Luis Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y gracias a Envicesa por invitarme a participar otro año en esta jornada. Bien, dado el escaso tiempo del que dispongo, haré algunas reflexiones generales. Y la primera es para precisar cuál es la realidad a la que nos referimos en esta mesa, o al menos la que yo entiendo, despejar que cuando hablamos de colaboración público-privada no estamos hablando ni de adjudicación de contratos ni de captación de recursos. Esto son relaciones entre la Administración y los entes privados, pero no es la colaboración público-privada. La colaboración público-privada implica no solo una aportación de recursos del sector privado, sino también y fundamentalmente la aportación de la gestión, de la experiencia empresarial. Esto es lo que aporta para que estemos hablando de esta figura. Si yo adjudico un contrato de obra, hay una relación entre el poder público y la entidad privada, pero no es una colaboración público-privada. La colaboración público-privada que además se proyecta o tiene dos posibilidades. Una, que es la que más conocemos en nuestro ordenamiento, que es la colaboración público-privada institucionalizada, que es la sociedad de economía mixta, y después puede haber, y hay que explorar, y el decreto 3620 que articula el régimen jurídico del plan de recuperación lo apunta, o es una posibilidad, es la colaboración público-privada sin necesidad de tener que crear una persona jurídica nueva, sin tener que dotar de otro instrumento con personalidad, bastando el convenio para que se articulen las relaciones entre la Administración y los particulares. La verdad que una figura estaba en la Ley de Subvenciones para la gestión de subvenciones y ahí la aprovecha el decreto ley como un instrumento para
para ejecutar los proyectos del plan de recuperación. De hecho, ya hemos aprobado el primero, es solo público, pero ya el primero que tiene el Ayuntamiento de Sevilla con Alcalá, Dos Hermanas, Rinconada, para unos carriles bici. Esto siempre hubiéramos pensado en crear un consorcio, crear una sociedad, otro instrumento. Y ahora lo hemos resuelto con un simple convenio, en virtud del cual cada uno define sus obligaciones y todos somos responsables solidarios frente a quien otorga la financiación del cumplimiento de las obligaciones. Bien, este es un instrumento que hay que apurar para no ir creando personas jurídicas que se quedan después nacer. Crear una sociedad municipal es facilísimo. Extinguirla es una tortura. La dejan ahí y muere por inanición o alguien se acuerda alguna vez que existe. Entonces, esta fórmula habría que igual que ocurre con la colaboración pública institucional, la regulación que ha hecho la disposición adicional 22ª de la Ley de Contratos, yo creo que limita bastante el atractivo que pudiera tener una sociedad de economía mixta para el sector privado. Lo limita, primero, porque lo constriñe a dos modelos contractuales, la concesión de obras y la concesión de servicios públicos, lo cual parece razonable. Hay quien dice que en virtud del principio de libertad de pacto podría articularse esta forma jurídica para otro tipo de contratos. Yo creo que no. Creo que esos son los dos únicos contratos. De hecho, el decreto ley del plan de recuperación, a los dos únicos contratos que alude para ejecutarlo mediante sociedad de economía mixta son el de concesión de obras y el de concesión de servicios. Lo limita a esos dos contratos y además exige mayoría pública en el capital. Esto yo no lo entiendo, porque si los contratos de concesión de obras y concesión de servicios se caracterizan por el traslado del riesgo operacional al privado, si tú eres el mayoritario te lo estás trasladando a ti mismo, con lo cual la filosofía del contrato se pierde, ¿no? No entiendo por qué, con carácter categórico, sin dar ninguna opción, se ha introducido este requisito en la Ley de Contratos del 17. No es una exigencia que yo sepa del derecho comunitario, ni estaba en la normativa anterior, con lo cual ya al sector privado le va a ser menos atractivo participar. Y además, a ello le añadimos que la disposición adicional no contempla ninguna especialidad de régimen jurídico para este tipo de sociedades, que sí estaba en el 104 del texto refundido de régimen local del 86, se permitía que para hacer atractivo al sector privado la inversión, pues se le diera algunas especialidades de régimen jurídico. Usted no tiene la mayoría del capital, pero de alguna manera va a tener un peso específico en la sociedad. Quiero recordar, por ejemplo, en la Sociedad de Economía Mixta nuestra, con AUSA, el socio privado es el que propone la designación del gerente. Bueno, tiene ya hay frenos y contrapesos para ser atractivo. Yo tengo el 49% y no tengo ninguna capacidad en la decisión de la empresa. ¿Yo para qué invierto, para qué me arriesgo a buscar un socio público? Bien, en la ley de contratos no hay ninguna referencia a la posibilidad de especialidades. Un tercer problema, no derivado de la ley de contratos, no derivado de la configuración de las empresas de sociedad de economía mixta. Problema de la disposición adicional 9ª de la Ley de Base de Régimen Local en la redacción que dio la Ley de Racionalización en 2013. Es decir, el redimensionamiento del sector público local que nos impide a los entes de segundo grado, es decir, a los entes dependientes de la administración local, participar en otros entes, crear o participar. Con lo cual, la pregunta de cómo puede aprovechar en Vicesa, no puede aprovechar en Vicesa estos instrumentos, al menos en el modo de personificación jurídica. Lo puede aprovechar en la no institucionalizada, la colaboración público-privada no institucionalizada. Es la única causa que tenemos ahora mismo los entes de segundo nivel para participar en empresas mixtas. También es una limitación
absurda. Porque normalmente quien participa es tu ente especializado en esta materia. Si tú vas a hacer una colaboración público-privada en materia de transporte, lo normal es que esté tu SAN, no que esté el ayuntamiento. Y si vas a hacer una colaboración público-privada en materia de vivienda, pues lo lógico es que esté en Vicesa, que es tu instrumento y tu herramienta para esta finalidad. Bien, pues no vamos a poder. Lo cual vamos a intentar buscar por la fórmula de la no institucionalización de la colaboración, porque pensar que los ayuntamientos, el ente matriz, crear sociedades mixtas, yo lo veo de una complejidad importante. Y la toma de decisiones que el socio, los procedimientos de formación de la voluntad del socio público, administración territorial, yo creo que hace inviable una gestión que al empresario privado le sea atractivo participar con alguien que tiene la mayoría del capital, que no tengo especialidad de régimen jurídico y que además cada vez que tiene que tomar una decisión tiene que reunir al pleno, al secretario, al interventor y claro, fundamentalmente al interventor. El secretario no pone pega nunca. También. Bien, entonces, no veo con perspectiva las sociedades de economía mixta como un instrumento eficaz. Intenta hacerle eficaz el decreto ley, que también la regula para la ejecución de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en ejecución del plan de recuperación. Y la regula flexibilizando los requisitos. De hecho, permite pactos interaccionistas, permite que se module una vez constituida la sociedad, que se concrete el régimen, es decir, flexibiliza a la hora de elegir el socio, pero encontramos otro obstáculo. Primero, no afecta a los contratos de regulación armonizada, bueno, tampoco mucho problema, porque son contratos de una cuantía importante, y se dirige a aquellas empresas de economía mixta en las que el socio público es un poder adjudicador, no administración pública, con lo cual ya nos ha vuelto a bloquear a Envicesa, porque como no podemos crear o participar en este tipo de sociedades, las ventajas que podíamos aprovechar para la ejecución de este tipo de contratos en la colaboración pública privada institucionalizada, pues la verdad es que no la aprovechamos. Y es un instrumento ágil que permite desde la sentencia COSE en el 2009, y así está ya la opción que nuestro legislador tomó en el 2007 y sobre todo en el 2011, que en un único procedimiento adjudique el contrato y seleccione el socio, con lo cual es un procedimiento que daría juego con estas tres características: que fuera un poco más ágil, que se permitiera en determinadas circunstancias que el capital privado fuera mayoritario y que se permitiera, en caso contrario, determinadas especialidades de régimen jurídico que hagan atractiva la participación desde el punto de vista empresarial del socio privado en la empresa. Y por último, que alguien ya vaya por allí, por Madrid, y pida la derogación o la modificación de la disposición adicional 9ª, apartados 3 y 4, para que las empresas públicas municipales puedan colaborar, al menos para esto, no para que creen otra pública. Yo lo entiendo, o sea, que una empresa pública cree otra empresa pública, pero al menos permitirles que puedan colaborar con la empresa privada para la ejecución de proyectos de concesión de obras o de concesión de servicios donde se requiera un esfuerzo económico, pero sobre todo un esfuerzo tecnológico, de gestión, de conocimiento empresarial, que es lo que realmente debe buscar la Administración cuando llama al sector privado a colaborar. Y creo que he cumplido. Sí, Luis Enrique, sí, perfecto, sí, como no siempre. Como el árbitro que conocemos del minuto sí, está 95. claro, que además nos anula un gol, Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a centrarnos en donde estamos. Gracias, como siempre, por tu intervención.
además poniendo, como se dice coloquialmente, los puntos sobre las IES y además hacerlo de una forma clara y concisa. Y ya hemos visto cuál es la interpretación desde el ámbito de lo público y desde un experto en el derecho, nuestro secretario en el Ayuntamiento, Luis Enrique. Ahora nos vamos cómo se va a ver desde una parte del sector privado. Nos acompaña Juan Aguilera, actualmente gerente de GAESCO, que es la Asociación de Empresarios de la Construcción de Sevilla. Él es de formación de ingeniero y desde el punto de vista de todo lo que es la relación en el ámbito de responsabilidad de GAESCO tiene una trayectoria dilatada, conocida y consolidada en nuestro entorno y demás. Y es un colaborador habitual con las administraciones, aparte, lógicamente, de lo que es defender los intereses legítimos de la entidad a la que representa. Juan, desde vuestra experiencia, en el contexto en el que estamos ahora, la colaboración público-privada, lo que ha sido, lo que hemos desarrollado y lo que se puede esperar de aquí a un futuro, ¿cómo lo veis? Bueno, pues muchísimas gracias a Envisesa, en la persona de su presidente, porque nos haya invitado a GAESCO en participar en algunas mesas y en concreto en esta. Bueno, yo destacar evidentemente lo que el secretario del Ayuntamiento ha comentado, y que lo ha dicho muy claro, que para el sector privado pues esto no es atractivo y que Envisesa queda bloqueada. Esas son las palabras que más o menos pues ha expresado y que habrá que modificar o flexibilizar mucho la cuestión. Pero como eso es lo que tenemos, pues yo lo que voy a dar es la opinión de la asociación nuestra que aglutina a empresas constructoras y a empresas promotoras en el campo de la colaboración público-privada. Y la valoración nuestra es muy desigual, según se trate de obra pública o de vivienda. En el campo de la obra pública, pues estamos atascados, en el sentido de que ninguna de las propuestas que hacemos desde la asociación y de las organizaciones empresariales a las que pertenecemos, pues son capaces de verdad dinamizar pues las inversiones en infraestructura que necesita el país. Y desde GAESCO pues podíamos y estamos haciendo propuestas continuamente para que la misma Sevilla pues pueda acometer importantes infraestructuras que son necesarias para la ciudad, que puede ser, por ejemplo, pues la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, etcétera, etcétera. En definitiva, ahí pues la verdad es que continuamos tratando de ver si se puede modificar la regulación de la colaboración público-privada para que los fondos tengan más atractivo en participar en el desarrollo de estas infraestructuras. Y en el campo de la vivienda, sin embargo, que es lo que nos trae hoy aquí, pues la verdad es que para nosotros pues, la valoración es totalmente diferente. Nosotros creemos que la colaboración público-privada en el campo de la vivienda es más rica y tiene un futuro bastante más amplio, que evidentemente en 10 minutos yo no puedo explicar aquí. Pero sí decir que nosotros pues ya tenemos una andadura con el Ayuntamiento de Sevilla en su conjunto, que bueno, que también es necesario, como el secretario del Ayuntamiento ha expuesto, y no solo en las concesiones o adjudicaciones de obras, de tratar de resaltar. En ese sentido, pues creo que GAESCO ha tenido la oportunidad en el campo normativo de desatascar muchos temas que han contribuido de manera importante a que expedientes muy significativos de la ciudad se puedan llevar a cabo. Tampoco puedo, evidentemente, hacer referencia a ello, pero sí decir que, junto con la Gerencia de Urbanismo, pues nosotros hemos colaborado de una manera importante en la publicación, en la promulgación de ordenanzas tan significativas como la OROA, como las declaraciones del responsable de las licencias de ocupación o como la unificación de la tramitación de expedientes urbanísticos y de calificaciones ambientales, que han logrado reducir de manera notabilísima el tiempo que se tardaba en la resolución de expedientes. Y lo que también quiero decir es que, afortunadamente, pues tenemos en Sevilla, capital, pues un plantel de profesionales muy cualificados que han permitido que esto se pueda desarrollar en otras ciudades y poner la ordenanza totalmente a disposición de otras ciudades. En ese sentido, pues felicitar tanto al gerente de urbanismo como a Amparo Guerrero y a nuestro director técnico de GAESCO, Eduardo Martínez Zúñiga, que lo tenemos aquí y que le han otorgado, aprovecho para decirlo, el Premio de Urbanismo de Andalucía
al mejor profesional, a la mejor trayectoria profesional y, evidentemente, pues estos profesionales también están dando su fruto. Junto a ello, pues yo creo que GAESCO viene trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla de una manera eficaz en que esa colaboración público-privada pues aporte recursos importantes para la realización de proyectos de edificación y de urbanización de espacios singulares de la ciudad que hasta ahora no se podían haber abordado. Y en ese sentido, pues decir que con carácter pionero, y llama mucho la atención en otras ciudades, yo cuando voy por ahí, pues me preguntan que cómo el Ayuntamiento pues ha logrado y cómo se atreve a plantear la enajenación de patrimonio de suelo para que puedan, de hecho, con los recursos suyos, no solo el abordar el desarrollo del proyecto, sino también la urbanización de espacios singulares. En ese sentido, pues yo creo que esas dos iniciativas, en el ámbito normativo y en el ámbito de ir aportando recursos de suelo y de patrimonios públicos para el desarrollo de la ciudad, con la colaboración de los promotores privados y de los empresarios privados, yo creo que es interesante que en el campo de la colaboración público-privada no lo dejemos atrás y, al contrario, que lo impulsemos de manera notable. Bueno, reconocer que aquí estamos hablando de vivienda y que Visesa pues, ha redactado y ha ultimado su plan municipal de la vivienda, de tal manera pues, que tenemos un marco. Nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, con algunas determinaciones, pero la valoración general, evidentemente, es que tenemos un plan y que tenemos un marco como para poder trabajar la ciudad, y eso es significativo. Yo me he preparado aquí un decálogo para un minuto por uno. Como tenía 10 minutos, digo, bueno, pues mira, pues esto me voy yo a un minuto por cada. Yo creo que es necesario el que también nos percatemos y abordemos de una vez por todas, y yo creo que Sevilla debería hacerlo, que es la movilización de los suelos de reserva en los suelos urbanizables, los suelos de reserva de VPO. Tenemos muchos planes parciales, Buenaire, Villanueva del Pítamo, Santa Bárbara, con una gran cantidad de suelos de reserva de VPO que a lo largo de estos 15 años pues, no se han podido desarrollar. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos, evidentemente, que resolver. Y con toda la problemática que eso, evidentemente, tiene, que tampoco puedo entrar. Pero junto con lo anterior, yo creo que es necesario flexibilizar y acometer los cambios de uso en esos planes de desarrollo y en otros suelos urbanos consolidados y no consolidados. Porque hay una evidencia muy clara, y es que en muchos suelos pues resulta de que hay tal cantidad de suelos terciarios que no se van a poder desarrollar porque hay exceso de suelo, por ejemplo, terciario. En esa labor pues también está en Visesa, tenemos conocimiento de que está tratando suelos terciarios en sitios estratégicos de la ciudad y pasarlo a residencial. Yo le pediría al presidente de Visesa, porque no puedo en ningún momento desaprovechar la oportunidad, que eso también no nos lo deje a nosotros hacer. O sea, que nosotros pues también, cuando tengamos un suelo terciario, que bueno que el ayuntamiento, pues la propuesta privada también la acepte, porque hasta ahora hay una queja en la asociación de que los privados pues no tienen acceso a ese cambio de uso y en Visesa sí. Lo digo de manera cariñosa para que efectivamente pues no se quede el tema atrás, pero que vemos muy bien que en Visesa desatasque y efectivamente, porque nosotros somos una asociación de empresarios promotores y de contratistas, y cuando hay evidentemente trabajo en la construcción, eso también lo agradecemos. Yo creo, entrando ya más a fondo en otra propuesta, porque aquí venimos a hacer propuestas también, que es importante que acometamos la colaboración pública-privada movilizando los suelos públicos de dotaciones y de equipamiento, donde hay ya experiencias en Madrid, en diferentes ciudades, en el sentido de que los planes generales calificaron unos suelos como de equipamiento y, sin embargo, pues no están muertos de risa. Y ahí pues hay propuestas en Madrid y en algunas otras ciudades de aquí de Andalucía para que efectivamente esos suelos, mediante la colaboración público-privada, se puedan destinar a vivienda a precio asequible. Y ahí tenemos mucho tajo por delante. Dentro de la concesión de la colaboración público-privada,
pues es necesario abrir el campo a fórmulas imaginativas, que ahora ya se están planteando por otras administraciones, como son las mismas concesiones administrativas que en el Plan de Madrid o en Barcelona se han planteado, las permutas de suelo por vivienda, la implantación de los derechos de superficie y otras fórmulas también interesantes. Yo creo que estas regulaciones se deben de recoger en los pliegos de condiciones que se aborden para cada suelo, con un análisis puntual de cada suelo que se trate y también hacer algunas reflexiones que eso cómo se va a trasladar a la iniciativa privada, en lo que son condiciones jurídicas, tamaño de los lotes que pueden salir para que todo tipo de empresas puedan entrar. Acabo, presidente. Y por último, que dado el campo tan amplio que tenemos por delante y la importancia de lo que estamos hablando para la propia ciudad de Sevilla, que es pionera en esto, pues como tenemos los profesionales que tenemos, yo ofrezco desde aquí el que creemos y pido que creemos un grupo de trabajo específico para que más allá de los 10 minutos podamos aterrizar en el campo de la realidad y del pragmatismo, a pesar de que esto no sea atractivo. Vamos a reunirnos los que estáis bloqueados con los que no somos atractivos y seguro que haremos atractivo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Seguro. Gracias lógicamente por tu intervención, por incluso haber hecho un análisis tan, lógicamente, sincero, real, y además por poner iniciativas y propuestas. Y no solo estamos aquí para pedir, sino además para proponer activamente. Recogeremos el guante y seguro que yo creo que tendremos más ocasión de poder seguir dando frutos útiles para esta ciudad y nuestro entorno en lo que es la colaboración público-privada. Al menos eso deseamos. Presidente, ¿me puede permitir un segundito? Sí. Mira, esta mañana veía yo en la prensa que el Ministerio le ha transferido a Sevilla 4 millones de euros para promover viviendas de precio asequible. A mí también me gustaría eso, ¿eh? Aquí. No, Vale. No, otro lado. Que lo hablaremos, que lógicamente se pueda ser de interés, pero yo creo que vamos a continuar con el desarrollo de la mesa. Le vamos a dejar la palabra a Carlos Lora, actualmente gerente de la Fundación del Patronato Municipal de la Vivienda de Sevilla, una entidad privada, una fundación privada con trayectoria histórica, es una fundación centenaria en esta ciudad, con una fuerte proyección también en vivienda social y que también queríamos que participara y nos comentara cuál es este tipo de entidades, este tipo que han tenido una trayectoria histórica en el desarrollo de la vivienda en Sevilla, probablemente en otros entornos urbanos de España, si no idénticos, tendréis experiencias similares, pero aquí tenemos barriadas, sobre todo desde hace 50 o 60 años, que significaron el desarrollo no solo urbanístico, de vivienda, de barrios, sino también de condicionando alternativas habitacionales a muchas familias en nuestra ciudad. Y eso lo promovió y lo edificó buena parte de lo que es el patronato. En este contexto en el que estamos actualmente, en un año 2021, con la realidad actual, con lo que hemos estado comentando, ha comentado Luis Enrique, la necesidad también de la colaboración público-privada, la coyuntura que tenemos con la crisis que hemos pasado, la posible oportunidad de los fondos de inversión de Next Generation. ¿Cómo lo ves, Carlos? Carlos es economista, aparte tiene también una vinculación importante con el mundo académico, con el mundo de la arquitectura, de la escuela y demás. Y nos gustaría saber realmente cómo veis vosotros la colaboración público-privada en este contexto a corto plazo y en nuestro entorno. Pues, bueno, muchas gracias a Envisesa por habernos invitado, ¿no? Que siempre se acuerda de nosotros en este tipo de cosas y la verdad que yo creo que el patronato es una entidad que yo creo que encaja perfectamente en esta jornada, porque yo creo que es un ejemplo maravilloso de colaboración público-privada durante más de 100 años, ¿no? El patronato, bueno, he traído un par de diapositivas para contar un poco lo que es el patronato para las personas que no lo conozcan, ¿no? Y lo que ha hecho, ¿no? Es una entidad sin ánimo de lucro, como tú bien has dicho, es una entidad privada, ¿no? Que muchas veces, al tener esta trayectoria, pues se confunde un poco, pero es una entidad netamente privada que durante estos más de 100 años de historia ha construido en Sevilla más de 13.000 viviendas. Viviendas sociales, fundamentalmente, barriadas enteras con sus equipamientos, porque el patronato también, cuando acometía este tipo de desarrollo,
lo hacía con esa visión global, que, bueno, a la vista de 50 años, pues probablemente se haya quedado algo bastante, en algunos casos, bastante obsoletos, pero intentaba tener esa visión global, ¿no? Y todo esto lo hizo a través de colaboraciones público-privadas, con aportaciones de suelos privados, con financiación pública, con aportaciones de suelos públicos. Bueno, una mezcla yo creo que bastante interesante. Es verdad que probablemente ahora más compleja de reproducir, pero creo que sería interesante también hacer una reflexión, ¿no?, de cómo se hicieron tantísimas viviendas y cómo se dotó a la ciudad. En esos momentos el patronato se crea principalmente a principios del siglo pasado, con las grandes migraciones del campo a la ciudad y que se generan muchos asentamientos chabolistas alrededor de Sevilla. Y esas barriadas eran la solución habitacional, que todos conocemos o muchos conocéis de qué tipo de viviendas estamos hablando, que hoy por hoy se han quedado bastante obsoletas, pero bueno, en aquel momento dio una solución enorme, ¿no?, yo creo, a ese grandísimo problema. Y bueno, en la actualidad, ¿qué está haciendo el patronato? Pues seguimos promoviendo vivienda social. Es verdad que ya enfocado netamente a la vivienda en alquiler. Nuestra reflexión es que lo interesante en el ámbito de la vivienda social es generar grandes parques de viviendas en alquiler, más que porque el acceso a la propiedad pues genera otro tipo de problemas. Estamos colaborando con el sector público, con Envisesa, con la Junta de Andalucía, tratando de actualizar y rehabilitar todas esas viviendas que se han quedado desfasadas y además intentando tener una visión de conjunto, ¿no? Yo creo que este tipo de barriadas, que entre ellas están algunas de las barriadas más desfavorecidas de España y de Europa, pues yo creo que la solución hay que acometerla, yo creo que lo óptimo sería acometerla no desde el punto de vista puramente arquitectónico de rehabilitar viviendas. Eso es una cosa más que tenemos que hacer, ¿no? Pero tenemos que ver qué pasa en el barrio, qué carencias tiene. Yo creo que, de hecho, con Envisesa se ha presentado también yo creo como un buen ejemplo de colaboración público-privada, una propuesta para captar fondos Next Generation, que es una propuesta con un alcance muy ambicioso, ¿no?, de transformar. Nosotros hablamos en estos casos de reciclaje urbano, ¿no?, más que de rehabilitación. Y además de eso, lo que estamos tratando es de buscar soluciones imaginativas o innovadoras para poder construir o promover más vivienda social, ¿no? Nosotros tenemos una visión de que la vivienda social, posiblemente estamos intentando acometer el problema con las mismas soluciones de hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo el sector inmobiliario en España, la transformación desde hace... Yo he estado en el sector inmobiliario antes de la crisis, hacíamos fundamentalmente vivienda protegida. De ese sector inmobiliario al de ahora, absolutamente diferente, ¿no? Ya han entrado unos jugadores que son los fondos de inversión, que yo quiero pensar, y de hecho hay experiencias que suceden en otras partes de Europa, que podemos aliarnos con esos instrumentos financieros, probablemente no los fondos de inversión que más conocemos aquí, pero sí hay fondos de inversión de impacto, fondos de inversión donde la rentabilidad no busca solo una rentabilidad económica, sino la gente que invierte en esos fondos busca también una rentabilidad social y cada vez hay más. De hecho, conocéis muchos, hay incluso grandes gestoras que solo gestionan ya fondos de inversión de impacto. Es verdad que la mayoría están enfocados más a temas de renovables, de sostenible, de cambio climático y tal, pero hay muchas experiencias en Dinamarca, en Alemania, donde estos fondos buscan una rentabilidad, evidentemente, mucho más pequeña que en el sector inmobiliario convencional, pero invierten y generan rendimientos. Lo que tenemos que buscar es que esta inversión sea mínimamente atractiva. Yo creo que hemos estado hablando de normativa.
Es verdad que con la normativa que tenemos, sobre todo de la vivienda protegida, arrastramos ese concepto de vivienda protegida que yo creo que se ha quedado un poquito, a mi modo de ver, desfasado a la hora de acometer este tipo de soluciones innovadoras, por las transmisiones, por los regímenes, por un montón de cosas, ¿no? Si conseguimos que la normativa sea un poquito más atractiva y entender, y la cabra tira al monte, yo siempre pienso en la vivienda social, ¿no? Que no tiene que tener la misma, o sea, no tiene que tener la misma normativa si jugamos con las mismas reglas que la promoción de vivienda residencial o turística, pues es verdad que siempre vamos a estar en desventaja el mundo, todo este ámbito de la vivienda social, porque los rendimientos, las capacidades son diferentes, ¿no? Entonces, también tratar de alguna forma especial este tipo de proyectos, que lo que trata es de ayudar al sector público a generar ese parque de vivienda, pues yo creo que es importante también tenerlo en mente, ¿no? Y, como ha dicho Juan, no nuevas figuras jurídicas, porque son muy antiguas, ¿no? Pero la cesión de derechos de superficie, la cesión de vuelos, hay instrumentos que facilitarían eso mucho, ¿no? Y básicamente en esas cosas estamos en el patronato, ¿no? Intentando plantear cómo van a ser nuestros próximos 100 años, ¿no? de vida, que esperemos que lo consigamos, ¿no? Gracias, Carlos. Que las entidades y las organizaciones veteranas se mantienen así porque llega un momento que saben readaptarse, la resiliencia que se te abre ahora a las necesidades de los nuevos tiempos sin perder su esencia. Y el patronato así lo demuestra, si no, no tendría desde 1913 algo más de 100 años de realidad en esta ciudad. Bueno, pasamos al final de nuestros ponentes, al último, no por ser el último, el menos relevante, sino probablemente le da un toque diferente. Hemos estado hablando, lógicamente, de colaboración público-privada. Luis Enrique nos ha marcado por el campo de juego técnico-jurídico, las dificultades, las posibilidades, dos representaciones más volcadas a la promoción, construcción de viviendas. Ahora nos vamos a algo novedoso, o al menos novedoso, algo diferente, que es la gestión del parque público, sobre todo el de vivienda social. Nos acompaña para esto Xavier Aspas, presidente de Sogeviso, filósofo de formación, al menos se dice su currículum. Es también importante recordar que también los filósofos aportan en la práctica, como en este caso puede ser Xavier. Proveniente, no obstante, de su experiencia profesional del mundo financiero, vinculado al Banco Sabadell, y desde hace 6 años presidente de Sogeviso, que es una entidad que tiene su misión, que es la gestión de los parques públicos de viviendas, sobre todo viviendas sociales, para intentar que algo que yo creo que todos compartimos, ¿no? Que sean parques públicos, si me permiten una expresión que yo uso mucho, de éxito. Si algo tenemos que luchar, al menos desde la responsabilidad pública, al menos le preocupa a este que os habla, es que los parques públicos de vivienda, sobre todo de vivienda social, no pueden ser que la sociedad en su conjunto asuma que eso es un gueto que no tiene solución, donde está lo que difícilmente se tolera y que eso es algo irresoluble. Yo creo que hay que luchar contra esos prejuicios y esos elementos a priorísticos, hay que buscar herramientas, y a los parques públicos tienen que ser en su conjunto, el de vivienda social también, parques de éxito, donde realmente se desarrollen proyectos vitales, personales, de inquilinos, que puedan desarrollar un proyecto vital, bien, con sus derechos, sus elementos de dignidad y también sus obligaciones. Y buscar las herramientas de eso no es fácil. 2 años atrás nos ha demostrado que no es fácil. Sogeviso es una alternativa más que queremos realmente escuchar con detalle en esta mesa y desde el ámbito de la colaboración público-privada saber su experiencia y qué nos pueden aportar. Gracias por acudir y estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias a Visesa por la invitación y también a la asociación, que ya es la segunda vez que me honra en poder participar en unas jornadas. A ver, nosotros no somos gestores de parque público, aún. Lo seremos en breve. Pero de momento somos gestores de parque de alquiler privado. Nosotros nacimos a raíz de la crisis del sobreendeudamiento de las familias por pérdida de ingresos para gestionar la transformación del balance de nuestro accionista, de Banco de Sabadell. Hoy, sin embargo, gestionamos cartera de Banco de Sabadell y de otros grandes tenedores. Quizás, luego lo contaré con más detalle,
pero nosotros somos unos convencidos de la necesidad de la colaboración público-privada. Yo no sé si somos convencidos por necesidad, seguramente, pero por convicción. Yo lo diría en todo el sentido de la palabra. Y la prueba es que llevamos estos 5 años gestionando muchos de los problemas de personas. Nosotros, el accionista o los tenedores nos dicen inmuebles o alquileres. Y al final estos son 30 y pico mil personas en este momento, ¿no? En unidades de contrato de alquiler 10.000, pero son más de 30.000 personas. Por tanto, yo creo que este es el gran, digamos, cambio en nuestra forma de ver el tema. Pero con muchos de ustedes hemos tenido contactos para regularizar situaciones de conflicto, con ustedes o con los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos. Por lo tanto, convencidos por la historia y convencidos a cara a futuro. Utilizando una frase de Sorcha de antes, 2 frases. Dice, hay que actuar ante la emergencia y hay que pensar y actuar a largo plazo. Yo me centraré en lo segundo, pero permitidme, no podría omitir decir 2 cosas en cuanto a lo primero. En cuanto a lo primero, antes y por primera vez he oído, al margen de una reunión de la EBE o de la Sociedad Hipotecaria Española, hablar del Fondo Social de la Vivienda. Gracias, Anselmo, por citarlo. Pero no estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho. Es una medida transitoria, pero es una medida transitoria que lleva un montón de años. Y es una medida transitoria que para las familias que hoy están ocupando estas viviendas, más de 11.000, como has dicho, están pendientes de que cada año el Ministerio nos llame a las entidades financieras para pedirnos que deprisa y corriendo firmemos la renovación por un año más. No es la solución porque al final allí hay muchas familias que difícilmente saldrán de su situación de precariedad o de marginación social. Nosotros que hemos gestionado este parque y hemos hecho más de 60 contratos, más de 200 contratos de acompañamiento social, acompañados de programas de formación para buscar trabajo, hemos conseguido aquí tener un 13% de impagos. Y hemos conseguido mejorar a más de 200 familias su situación socioeconómica. Vital para su empoderamiento, vital para buscarse un trabajo definitivo, vital para que la familia continúe estructurada, vital para que no haya conflicto de vecinos. Muchas de estas cosas a veces terminamos olvidándolas. Yo creo que el Fondo Social de la Vivienda tiene que tener un final. Esta última llamada, en poco tiempo, y lo digo porque al final yo he estado vinculado y continúo de alguna forma vinculada a la entidad financiera accionista de Sogeviso, en poco tiempo hemos recibido 3 llamadas. Una de absolutamente comprensible, el problema de las Islas Canarias, ¿no? Y de buscar cómo podemos colaborar a un parque de emergencia. 2, cómo colaborar a un parque de emergencia de viviendas para las personas afganas que colaboraban con el ejército español. Y 3, que ampliásemos el parque del Fondo Social. Los 2 primeros son emergencias puntuales que deberíamos participar todos, no tan solo las entidades financieras, sino todos los grandes tenedores, y yo me refiero también a los fondos de inversión. Y debería tener un final porque las familias que están hoy en este programa Fondo Social de la Vivienda deberían tener un horizonte de futuro y de estabilidad. No me alargo. Simplemente una preocupación. Muchas de las carteras que se han vendido las entidades financieras a fondos de inversión hoy son contratos de precario. Son contratos de precario porque han vencido los alquileres que se habían hecho por parte de las entidades financieras y dada la situación procesal y judicial, de la cual yo tampoco entiendo demasiado, pero probablemente también por sus expectativas de venta han creado una situación de contrato de precario. Veremos cómo esto se trasluce en un problema en el futuro mañana, no en el futuro inmediato, sino en el futuro mañana.
Pero a lo que decía Sorcha, pensemos en el futuro. Bien, pensamos tanto en el futuro que nos hemos presentado a los dos concursos que se han hecho en el Estado español recientemente de promoción público-privada. Uno es la entidad metropolitana de Barcelona y el otro el Vive Madrid, Vive Madrid. Al final no terminamos presentándonos del todo a la propuesta de la entidad metropolitana de Barcelona y en cambio en la de Madrid hemos ganado una de las licitaciones. ¿Nosotros qué aportamos aquí? Bueno, nosotros no somos ni queremos ser promotores, no somos ni queremos ser constructores, somos gestores de personas y aquí va en el paquete. Por cierto, creo que debería estar más valorado esta parte de gestión con los puntos en el momento de la adjudicación de un concurso de estos como el de Madrid, que lo propones pero no termina teniendo un peso demasiado significativo. Yo creo que debería tenerlo porque al final es el hecho diferencial, ¿no? El administrar pisos o gestionar vecinos, por decirlo de alguna forma. Nuestro rol aquí solo es este, pero haría hincapié en un par de cosas. Los modelos de Madrid y de Barcelona, lógicamente, como siempre, son distintos, y perdonad el chiste, porque no tendrían por qué serlo, pues son dos modelos distintos. Yo no haré el juicio de valor de cuál de los dos me parece mejor o peor. Lo que sí tengo claro, lo digo porque tú has apuntado puntos sobre la sociedad mixta y tal, que es el modelo Barcelona, y no es el caso de Madrid. Hay que tener muy en cuenta, alguien lo ha dicho antes, hay dinero público, que para mí, desde mi forma de entender, debería centrarse en el alquiler y en el alquiler social, y hay dinero privado, y no necesariamente bancario. El dinero bancario, mejor dicho, los bancos básicamente entienden del riesgo promotor. Pero aquí no estamos hablando de riesgo promotor. Estamos hablando de riesgo promotor a corto plazo, porque tienen que ser promociones decididas y ejecutadas rápidamente, porque aunque sea un horizonte a largo plazo, la solución tiene que ser relativamente inmediata. Y el riesgo promotor puede ser riesgo bancario. Pero el riesgo de la promoción a largo plazo, esto es un bono, permitidme que lo diga de esta manera, es un bono, con una TIR, digamos, razonable. Y cuando digo razonable, es decir, tenemos la referencia de los bonos del Estado, tenemos que tener una TIR de referencia también para emisiones a 30 años, que puedan comprar las compañías de seguros para cubrir sus riesgos o fondos de inversión, como antes comentábamos. Pero para que esto sea posible hay que tener estabilidad jurídica. Si no, el dinero privado y más a tan largo plazo necesita forzosamente tener estabilidad jurídica. Y lamentablemente en el tema de la vivienda no lo tenemos. No lo tenemos. Para mí es uno de los escollos que habría que superar. Habría que superar ya que he dicho la palabra TIR, deberíamos superar otro. Y es las distancias que hay entre lo público y lo privado. El sector privado, algunos quizás sí que veneran a la diosa TIR, pero me parece que en el mundo de lo privado también hay gente razonable, ¿no? Y en el mundo de lo público no todos son, perdonad la palabra, funcionarios de mal ver. Es decir, yo creo que hay profesionales en un sitio y profesionales en otro. Y empezamos todos a buscar una comunicación con un idioma más próximo y fácil, o también será otro de los impedimentos que hará difícil la colaboración público-privada. Pero yendo a la gestión, nosotros lo único que hemos hecho, pues hemos gestionado 14.000 ocupaciones en casi 5 años.
y estas 14.000 ocupaciones, solo un 10% eran vulnerables y les hemos hecho contrato de vulnerables. Es un contrato en la vivienda ocupada, o depende de la vivienda, en otra. Hemos gestionado más de 15.000 viviendas que, de activos improductivos en el lenguaje bancario, eran viviendas en alquiler. Y esto ha permitido, pues, a nuestro accionista vender estas viviendas de otra forma a un fondo, que el problema en todo caso estará en cómo va a gestionar este fondo el futuro, o cómo la Administración, al no haber ejecutado derechos de tanto y retracto, no ha evitado una solución inmediata, que era poner este parque a público, y ha ido a parar a manos de terceros. Nuestro modelo de gestión es relativamente simple en la definición, complejo en la ejecución. Es conocer la familia, saber cuántos son y su situación socioeconómica y sus aptitudes. En función de esto, tendrán un nivel de seguimiento, acompañamiento social u otro, o no tendrán. O tendrán esto y un programa de reinserción laboral, digamos, o de formación, o directamente de buscarle una ocupación, aunque sea, digamos, a corto plazo, pero que sea reiterada. Y por último, la última cosa que hemos puesto en práctica y lo tenemos en piloto es que, para poder mejorar el índice de encontrar trabajo, tenían que superar la brecha digital. Con lo cual hemos hecho cursos de formación y hemos facilitado tablets. Esto ha servido de muchas cosas. Esto sirve para que haya internet en la casa. Esto quiere decir que los niños de los vecinos puedan ir a la casa de los niños que están con esto, que ellos hayan podido, los chavales hayan podido mejorar un tema durante la pandemia, y que la familia se empodere para poder solicitar a la Administración una ayuda o, digamos, a formalizar un currículum y mandarlo por mail a una agencia temporal. Esto dicho muy sucintamente, muy rápidamente. Esto yo creo que desde el sector, yo no digo que esto no se pueda hacer desde el sector público. Yo estoy convencido que se puede hacer desde el sector público, y ayer vimos premios a algunas experiencias que lo habían aplicado en determinados edificios o en determinadas promociones. Yo creo que esto es una forma de trabajar. El sector privado, y yo creo que podemos ser más transversales. El sector público a veces cuesta, esta es más o menos nuestra percepción, que los distintos agentes de distintas funciones o departamentos, llamémoslo como quieran, interrelacionen suficientemente como para vincular seguimiento social, búsqueda de formación, búsqueda de trabajo, etc. En breves palabras, quizás me he alargado un poquito, pero... No, ha estado perfecto. El único problema es que estamos limitados por el tiempo, porque estamos dentro de lo que son unas jornadas donde hay otras también... Pues disculpa. No hay disculpa. Yo creo que son temas tan interesantes que se queda uno con las ganas. Teóricamente nos quedan unos 10 minutos. Yo me gustaría, si os parece, abrir la oportunidad de que pudierais intervenir y preguntar. Creo que ya hay una persona incluso con iniciativa allí al fondo a la derecha que desea intervenir. Que si hay alguien que le pueda facilitar un micrófono, pues empezamos. Y aprovechamos estos 10 minutos y pasamos a un diálogo entre nosotros y los ponentes. Sí. Un poco más abajo, por favor. Ahí es. Hola, buenas. Soy Javier Burón, del Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona. Agradeceros la mesa, súper interesante, porque yo creo que se ha visto como de una manera súper dinámica en qué momento estamos. Estamos en un momento fundacional, pero yo os expongo una impresión, sensación, por estar metido en varias de las cosas que ha contado Xavier. Ahora mismo en Barcelona en España tenemos el modelo Barcelona, que es la generación de una empresa público-privada metropolitana de alquiler asequible a largo plazo. El modelo Madrid, que es la concesión administrativa de suelos dotacionales a un plazo también bastante largo, pero que no genera estructura, no genera empresa. Es un esquema concesional puro y duro. Y hay varias administraciones tratando de desarrollar o licitaciones de derecho de superficie
o paquetes de fomento para que determinados suelos de reserva de vivienda protegida en manos de titulares privados se ponga al servicio de programas de alquiler. Si os dais cuenta, lo que hay es una efervescencia de abajo arriba de iniciativas de ciudades y de comunidades autónomas tratando de generar modelos. Pero en lo que nos hace falta ahora, y yo creo que en eso el AV puede jugar un papel importante y la gente que estáis en esta mesa sin duda nos podéis ayudar, es que no hay un esquema jurídico estatal común, que no tiene por qué optar por ninguno de los modelos. No tiene que decir que el modelo de Barcelona o el de Madrid o el de Sevilla o el de Valencia o el de Euskadi es mejor o peor, sino que tiene que dar cobertura a las características generales de esos diferentes submodelos y que acto seguido tiene que decir y el tratamiento fiscal de este tipo de entidades será como el de una empresa pública de vivienda, que como todos los que estamos aquí sabemos no pagamos impuestos de sociedades, aunque sí tenemos algunos tratamientos en el IVA que no son muy favorables. El momento de hacer ese lobby es ahora, porque hay operaciones reales en marcha. Hay decenas de miles de viviendas comprometidas para hacerse entre capital privado y público y el ajuste jurídico que hay que hacer tampoco es tan importante, porque el problema no es que el derecho vigente prohíba hacer estas cosas. Prueba de ello es que se están haciendo. El problema es que el inversor privado, que no está aquí, no nos conoce, está en otros lugares, lo que dice es dónde se regula esto de una manera omnicomprensiva y clara que a mí me dé seguridad sobre que si meto tanto dinero hoy, cuánto tiempo lo tengo que tener, para qué y en qué condiciones. Y ahí, insisto, los que estáis en la mesa, especialmente los cuerpos de habilitación estatal, nos podéis ayudar mucho para convencer a determinada gente en ministerios claves de que hace falta un sencillo paraguas jurídico que implique un tratamiento fiscal mejor que el de los vehículos inmobiliarios privados que hacen alquiler privado o compraventa. O sea que os pido, por favor, que nos echéis todas las manos del mundo, porque el momento es ahora. Muchas gracias. Bien, ¿quién recoge el guante? Luis Enrique. Bueno, sí. Por favor. Sí. Yo en general te estaba oyendo y estaba haciendo también otra reflexión, porque me gustaría asistir también a otro debate, que aquí cuando hablamos de colaboración público-privada, nada más que es lo que tiene que hacer el sector público. Estamos hablando de que si ejerce los derechos de tanteo y retracto, que nos permita hacer en el plan, que nos dé beneficios fiscales. Bueno, ¿por qué no hacemos algún día una mesa de qué le transfiere el sector público al sector privado? Que es al revés. Es que cada vez que voy a un sector de colaboración público-privada es muy unidireccional la colaboración. Y en cuanto a lo que decías de los compañeros habilitados, nosotros estamos clamando siempre, lo primero, por un marco jurídico claro, pero no solo esto, porque es la única manera de desarrollar nuestro trabajo con garantía para nosotros y para el gestor. Por eso, y ellos lo saben, que yo participo en la actividad de la empresa de la vivienda y con Felipe y demás, y estamos involucrados en que estos procesos, porque además estamos convencidos, que estos procesos hay que hacerlos desde instrumentos, no desde la administración territorial, sino conduce al fracaso. Creo que queríais comentar algo también vosotros. No, dos cosas. Bueno, yo creo que ha habido un malentendido. Yo no estaba pidiendo demasiadas cosas al sector público. En concreto, cuando he hablado del derecho de tanteo y retracto, es que lo he dicho tan rápido que probablemente se me ha malentendido. Es que creo que hemos perdido muchos trenes en este país. Y en el momento que el Banco Central Europeo obliga a los bancos a sanear sus balances y vender los inmuebles a unos determinados precios, yo creo que la Administración perdió una oportunidad. La Administración, pero no como sector público, sino lo hago como país. Allí había una transferencia, digamos, en parte de vacíos y en parte de habitados. El problema es que muchos estaban habitados a lo mejor con contrato de alquiler, pero es que estos continuarán siendo un problema mañana, en el momento que están en el fondo y resulta que no les renuevan el contrato. Por lo tanto, dicho esto, me parece que
No era una carta a los Reyes, porque si no empezaríamos mal, no haríamos aquello que yo pedía de intentar hablar todos en el mismo lenguaje y en el mismo tono. Lo otro es cierto, nosotros tenemos inventariados más de 40 preconcursos en este momento en el Estado español, digamos, de ayuntamientos que han revisado solares y están preparando para hacer una operación de colaboración público-privada de promoción de alquiler asequible. El marco no es que sea importante para las grandes ciudades, es que es muy importante para las medianas. Pero los problemas están muy claros en Barcelona y Madrid, y Sevilla y Valencia. Pero hay un montón de capitales de provincia de otro tamaño, y hay un montón de ciudades de otro tamaño que también tienen este problema. Y que van a tener otro problema, es que la financiación, digamos, de estos fondos que hablamos, de fondos privados, buscan lotes de un determinado tamaño. Y habrá que buscar la fórmula de aglutinar financiaciones, a lo mejor a nivel de comunidad o a nivel digamos, de mancomunidad, como en el caso de Barcelona. Juan, ¿quería comentar algo? Bueno, yo como representante del sector privado debo decir que nosotros vemos la colaboración público-privada no de una manera egoísta, sino como una palanca, una herramienta que puede ser útil para que de verdad las empresas también, y las administraciones y las ciudades resuelvan sus problemas. Y en ese sentido, pues yo creo, y aquí está mi intervención, ha sido generosa, no le hemos pedido al sector público más allá, al contrario, le hemos felicitado y aquí estamos para tratar también de resolver otras cuestiones. A mí me ha encantado la mesa, me está encantando la mesa y como punto final no me quiero ir sin dejar un aspecto que era el 10º del catálogo que yo quería decir, y es que se ha visto de manera clara que más allá de la ordenación del territorio, del urbanismo, de la vivienda, hay que evidentemente hablar de las personas. Que hay muchas personas pues que viven en barrios que están degradados, que hay que regenerarlos, que hace falta de verdad comprometernos todos, los públicos y los privados, en una justicia social que de verdad equipe y dote de aquellas cuestiones y aquellas necesidades que plantean los barrios. Y ahí también sabe el ayuntamiento que Gaesco ha hecho propuestas concretas para que se resuelvan problemas sociales. Y aquí estamos, en esta asociación de empresarios, al menos de Sevilla, para que de verdad podamos andar en ese campo, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos y con el TAF. En definitiva, yo creo que también hay que hablar de la regeneración de barrios y del compromiso de verdad para que esas personas que viven en esos barrios les llegue alguna vez todo lo que estamos hablando de eficiencia energética y de tantas cosas. Ese es el punto 10, que es acercarse a la persona. Gracias. Siempre vienen bien los 10 decálogos. Desde que alguien bajó de un monte, los 10 decálogos suelen ser interesantes a lo largo de la historia de la humanidad. Había, creo que una palabra pide por aquí. Vamos a cerrar con esta pregunta para ya no demorarnos mucho, pero querían ya que había pedido esta persona intervenir. Cerraremos con su pregunta, algún comentario, y así nos ajustaremos lo máximo posible al tiempo que nos han adjudicado. Solo quiero poner en un compromiso a Xavier. Has dicho varias veces durante tu intervención. Bueno, aclararé primero que mi única experiencia en colaboración público-privada ha sido con Sogeviso. Y durante 5 años ha sido maravillosa. Quiero decir que nuestra relación ha sido la primera vez que yo he entendido. Bueno, yo tengo la cuenta en el Sabadell y hablo así por eso también, ¿eh? Quiero decir que de alguna manera estoy financiado para este anuncio ahora mismo, pero ha sido la primera vez que he tratado con una entidad financiera que no parecía que tuviera interés. Y de hecho no lo tenía. Y de hecho nos ha dado soluciones. Yo creo que tiene mucho que ver también con que han contado con la cartera de AVS. Es decir, la persona responsable técnicamente de Sogeviso es un exgerente de AVS. Y eso se tiene que notar. Y de hecho se ha notado en la gestión de Sogeviso.
Pero yo te quiero hacer una pregunta. Has dejado caer varias veces durante tu intervención, yo creo que de manera intencionada, lo que hay de viviendas que están en situación de precario, de fondos de inversión, de entidades financieras que han dado el cambio ese con los jubiletes, que no sabes dónde está la moneda. Se ha vendido lo bueno no queda nada. De hecho, la Sareb, cuando te ofrece, en mi ciudad, cuando me ofrece viviendas, o están todas ocupadas o incluso no existen. Lo digo como modelo de gestión también público muy mala. Entonces, me gustaría saber, ¿tenéis cuantificadas esa bomba que hay por ahí? Porque esos precarios un día los tirarán, un día no sé qué, un día explotará. No, porque también sería injusto decir que todos los fondos de inversión que han comprado vivienda están gestionados de la misma forma. Es decir, no podemos tener intuición de alguno, pero no tenemos magnitud. Xavier, la poca información que tenemos nos preocupa, esto sí. A mí lo que me preocupa es que gestionemos a ciegas. Quiero decir, me preocupa que un día, de repente, nuestro hall de la oficina se llene de gente que viene de ahí y no hayamos sido capaces de prever y de cuantificar que nos va a llegar eso. Porque, desde luego, a los que nos va a llegar son a las oficinas de vivienda de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y eso convendría empezar a saber la magnitud. Es algo que yo desde mi entidad no lo puedo hacer, pero probablemente el Ministerio, las comunidades autónomas puedan presionar para que esa información se tenga, porque sería vital. Esa gente habrá que atenderla de una manera urgente, porque además viven viviendas malas, porque lo que queda no es bueno. Muchas gracias. Con esta intervención, además, que nos pone un análisis, diríamos, de riesgos previsibles a corto o medio y la necesidad también de hacer una previsión de posibles riesgos ante tales. Yo creo que vamos a acabar. Si me permite, hay dos cosas que sí quiero resaltar. Me quedo con dos términos de una de las diferentes aportaciones y además lúcidas aportaciones que hemos tenido. Uno lo ha dicho Carlos, ¿no?, cuando decía la colaboración público-privada que nos permite hacer reciclaje urbano. En muchos entornos, Sevilla los conocemos, donde probablemente la colaboración pública-privada sirve para realmente transformar entornos urbanos, no solo la vivienda es clave de bóveda, pero no exclusivamente lo que se necesita cambiar para cambiar realidades de esos entornos de barriadas, diríamos, con serios problemas en todo su conjunto, de ello con una proyección social de elementos desfavorables. Y luego el elemento que decía Xavier, la colaboración público-privada no es la gestión del inmueble, de lo tangible, sino la gestión del elemento fundamental que son las personas, los seres humanos. Probablemente también tenemos que empezar a darle ese matiz cualitativo, que al final, cuando hablemos de colaboración público-privada, no todo sea en lo tangible que puede ser la materia prima en la construcción, diríamos vulgarmente el ladrillo, sino en aquellas personas que van a utilizar esos habitáculos que le vamos a dejar con ladrillo, como son sus viviendas. Sin más, agradeceros vuestra paciencia, pedirle disculpas a la organización por no habernos demorado este tiempo, pero hemos empezado con un cuarto de hora tarde y levantamos esta mesa. Muchas gracias.